Acercándonos a la verdad. La verdad es paz y felicidad, dicha y libertad. Es una experiencia del corazón. La verdad no puede ser descrita o explicada, aunque a medida que la experimentas, los cómo y los por qué y los para qué ya se han disuelto. Uno se acerca a la verdad a través de la negación o al darse cuenta de todo lo que es falso y retirando la creencia en toda ilusión. Ver claramente todo lo que es falso es quedar liberado de la creencia en lo imposible. Elevar todas las ilusiones a la consciencia es la manera de trascenderlas. Cuando se han puesto al descubierto todas las ilusiones y se ha puesto de manifiesto que son una sola, por ejemplo, el tronco del árbol del ego y sus muchas ramas todas son un solo árbol. Se le da la bienvenida a la verdad. Entonces, al ver las barreras completamente o por entero, automáticamente resplandecerá la luz desde lejos. La luz las desvanecerá. Ver parcialmente las barreras, o sea, alguna de las ramas, es no ver en absoluto o permanecer en la oscuridad. La conciencia es la esfera o campo del ego. Su contenido son conceptos, imágenes. El sujeto y objeto, el observador y lo observado, el yo y el otro, el individual y lo colectivo, la figura del sueño y el sueño, no son diferentes. Tan solo eran conceptos, imágenes. Eran el ego. La mente divina es la realidad de la identidad en Dios. Experimentar esto es libertad. La libre voluntad es de Dios y de Cristo. La voluntad del ego es la creencia en que la realidad está fragmentada y que de esta realidad se pueden hacer elecciones o selecciones. Que decidir entre imágenes en el campo es posible. La voluntad del ego es un esfuerzo por conducir a un cambio, a una mejoría, haciendo malabares o reacomodando conceptos e imágenes en el campo, con la esperanza de obtener felicidad futura. Esta ilusión de cambio no es transformadora, porque aún se encuentra dentro del campo. El cambio verdadero, la transformación radical de la mente, solo ocurre cuando la mente ve todo el campo, el dominio entero, la consciencia misma, desde un propósito o marco de referencia completamente diferente. El falso ser o ego es un creador de imágenes, y también lo son las mismas imágenes que ha creado. Es el personaje, máscara, que se cubre o esconde de la consciencia de la realidad abstracta. Es un autoconcepto que se compone de conceptos. Se fragmenta en la persona, un fragmento, en otras personas, otros fragmentos, y el mundo cosmos que los rodea, aún más fragmentos. Y es aquello que los hizo o los pensó en su totalidad. En otras palabras, el ego es tanto el pensador y los pensamientos, el creador de imágenes y las imágenes mismas. Ser libre es darse cuenta que la realidad es un todo completo y que solo se puede aceptar en este instante. No es creada a partir de, ni seleccionada desde las imágenes. El concepto de elección desaparece con esta aceptación, pues en la realidad no hay nada de donde elegir. Desde esta se ve que la felicidad futura era solo un concepto. Desde esta realidad se ve que la culpa en el pasado era solo un concepto,
que luchar y esforzarse eran solo conceptos. La realidad presente es invariable y tranquila, desprovista de todo concepto. Veamos aún más de cerca el dejar ir, soltar, el autoconcepto. Mientras que la mente se identifique con la o las figuras del sueño y del mundo, no podrá menos que creer que hay problemas reales que resolver y mucho que hacer para resolverlos. La acción o el hacer implican un cuerpo que actúe o haga. Sin embargo, cuando a nivel de pensamiento se toma en la mente una decisión que esté basada en el miedo, la mente va a retener ese miedo. El juicio invita al miedo. Todos los pensamientos de consecuencias, desenlaces, ya sea que se juzguen como favorables o desfavorables, deseables o indeseables, son todos solamente pensamientos de autoconcepto sobre el sueño y no tienen nada que ver con nuestro verdadero ser. La única elección disponible para una mente que percibe este mundo es con qué guía interna va a ver el guión o el juego del mundo, o con el espíritu o a través de la lente de la imagen del ego. Si en el guión hay algo que parezca perturbador, se tratará solo de otra oportunidad para advertir el apego de la mente a la identidad del autoconcepto del ego, con el fin de poder liberar ese pensamiento. Cuando uno recuerda su función del perdón, soltar ilusiones, y uno mantiene este propósito claramente en la mente, no importará cuál película parezca estar proyectándose, o ni siquiera cuál trama parecería estar desenvolviéndose. El contenido es el propósito en la mente. El estado de la mente, o sea, paz o malestar, no depende de los resultados, apariencias, sino solo de a cuál guía, ego o espíritu, uno llama para observar. Los lentes del ego son siempre oscuros. Sin embargo, el espíritu siempre tiene una visión clara y luminosa y hermosa del mundo. El espíritu no hace juicios y, por lo tanto, no condena. Ciertamente debe hacerse cada vez más claro que uno no puede retener un solo fragmento del autoconcepto y comprender el verdadero perdón. Uno debe escoger entre estos y, en última instancia, aceptar la realidad que es, la verdad, la cual no tiene opuesto. Se puede decir que la verdadera meditación es simplemente vaciar la consciencia de todos sus contenidos, o sea, pensamientos de tiempo, espacio, conceptos, ideas y creencias. Todos estos conceptos, imágenes, creencias y pensamientos están enraizados en el tiempo lineal. La única razón para toda la complejidad del ego y su continuo atareo es su negación de que el ahora es el único tiempo que hay. El autoconcepto, que es una asociación de identidad en el tiempo-espacio-materia, es lo que se expía o se corrige. Aceptar la expiación o la decisión de mantener el propósito del espíritu es de lo que uno es responsable. Es decir, no por el error, sino por aceptar la corrección. Cuando uno desea que el guión sea de una cierta manera, uno ha hecho un juicio sobre la forma y mantiene una expectativa. Cualquier expectativa es una elección de olvidar el propósito del espíritu y reflejar la creencia de que hay algo de valor fuera de uno mismo. Todas las metas del ego se derivan del autoconcepto,
y no tienen nada que ver con lo que sería lo mejor para uno mismo, pero sí todo que ver con mantener el autoconcepto. Al estar consciente de las ilusiones, en primer lugar, y luego dejar de darles importancia, al dar fe a un propósito unificado para el mundo, las ilusiones se desvanecen y uno se recuerda a sí mismo como espíritu. No deberás tener ídolos delante de Dios. Se traduce en no mantendrás ningún autoconcepto si has de conocer a Dios, pues el ser único es creado eterno y está mucho más allá de cualquier concepto o imagen. La oración es el deseo del corazón. Cuando se purifica la oración, el recuerdo de la verdad brota a la mente como mente divina. Que tu visión sea clara. Es una manera de decir que permitas que tu oración sea por el ser vivo, pues amor es lo que tú eres. Amor es todo lo que es. Tal es la gloria de Dios.